Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy nos sumergiremos en una historia que desafía los límites de lo que creemos posible. ¿Recuerdan la escalofriante película El Cuarto Tipo y sus misteriosas abducciones en Nome, Alaska? Prepárense porque vamos a explorar una historia que va más allá de lo extraterrestre, conectándola con los antiguos Anunnaki y el origen de la humanidad. A Nick Thomas llegaba a casa. El aire helado le pareció un abrazo familiar, contento por volver a su familia después de haber pasado años estudiando en el Instituto de Massachusetts, en un programa de investigación en neurociencia e interfase cerebro-computadora, o BCI por sus siglas en inglés. Un frío que iba más allá del clima ártico impregnaba el aire, acompañado de una resonancia, una frecuencia de miedo y confusión que parecía vibrar. Anik, siendo parte de la comunidad Iñupiat de Nome, se instaló en la cabaña de sus padres, deseoso de reconectar con sus raíces. Su primera parada fue con su tía Lena, una anciana respetada en Nome a quien no había visto en mucho tiempo. Lena siempre había hablado de las viejas historias con una seriedad que Anik, el científico, nunca había comprendido del todo. Le habló de los Turngate, espíritus que poseían y atormentaban la mente de Nome, manifestándose como una enfermedad, una locura que consumía a las personas haciéndolas hablar cosas sin sentido o tener visiones aterradoras. Los Angakuk o chamanes de su gente, explicó, intentaban expulsar a estos espíritus usando cantos, rituales y hierbas. Pero la conversación con Lena tomó un giro oscuro cuando ella le relató la desaparición de su tío hace casi 2 décadas. Esta fue particularmente extraña. Él había sido un precursor en el campo de la física cuántica y las matemáticas puras. Un visionario que trabajaba en modelos de entrelazamiento no local y geometrías fractales aplicadas a la conciencia. Sus últimas notas olvidadas en casa de tía Lena, llenas de ecuaciones ininteligibles para la mayoría, sugerían que estuvo cerca de una teoría unificada que enlazaba el tiempo-espacio con los estados neurocognitivos. Su ausencia tan abrupta e inexplicable lo hacía aún más incomprensible y doloroso. A su tío se lo habían llevado los Turngate, decía la tía Lena. Anik se puso en contacto con amigos de antaño y en sus conversaciones escuchó repetidamente sobre el enigmático caso de la doctora Tyler, que muchos recordaban por los búhos blancos de sus pacientes. Los relatos, aunque superficiales al principio, encendieron una chispa en la mente analítica de Anik. Fue en este punto, ligando las viejas historias de su tía con los relatos modernos de la doctora Tyler y el recuerdo latente de la genialidad de su tío, cuando Anik comenzó a ver patrones. Hace años, Anik había colaborado estrechamente con Zecharia Sitchin, sumergiéndose en profundas investigaciones relativas a los orígenes reales del ser humano y los seres llamados Anunnaki. Con Sitchin, Anik ayudó en la interpretación de las tablillas sumerias y a la par había adquirido conocimiento de la lengua ahora extinta. Con esta nueva perspectiva, Anik filtró los relatos de Lena y los de los conocidos de la doctora Tyler a través de su lente científico. Estos espíritus, pensó, quizá los propios Anunnaki, utilizaban la bioelectricidad de los cerebros humanos para procesar o retransmitir datos. La comprensión golpeó a Nick con una frialdad aterradora. El miedo de su gente no era una simple superstición, sino la aterrorizante intuición de una intervención neuronal profunda, donde los abducidos se convertían en nodos silenciosos. Lo que otros veían como abducciones extraterrestres, Anik lo interpretaba como un sistema de transmisión y comunicación biológica. Fue entonces cuando Anik formuló la pieza más aterradora de su teoría.
Los Turngate o Anunnaki no solo usaban el cerebro humano para el procesamiento o la transmisión de información, sino que se dedicaban a mapear exhaustivamente las capacidades cognitivas de la mente humana. Abducían a individuos con mentes excepcionales como su tío o la hija de la doctora Tyler. Estos cerebros privilegiados, con su capacidad para la innovación, la abstracción y la visión, eran cruciales para seguir desarrollando y dirigiendo la civilización humana. Las abducciones eran de hecho la selección y absorción de los procesadores más avanzados. Y los Turngate, que poseían la mente, eran la manifestación de la propia red operando dentro del cráneo, el eco de su actividad en la conciencia Iñupiat. Los rituales de los Angakok, pensó Anik con escalofrío, podrían ser intentos primitivos de desestabilizar la señal, de interrumpir la conexión neuronal forzada, una forma ancestral de desconectar un nodo afectado. Anik creía que los cantos rítmicos, las oraciones centradas y las meditaciones prolongadas de los chamanes Angakok eran, de hecho, métodos ancestrales para alterar las ondas cerebrales, creando una especie de cortafuegos o desconexión forzosa que interrumpía las transmisiones de los Anunnaki. La enfermedad de los Turngate no era una locura espiritual, sino el ruido y el daño colateral de una transmisión de datos. Como Anik era Iñupiat, se había corrido la voz de que su trabajo en el Instituto de Massachusetts podría curar a los afectados por los Turngate. Amigos y gente cercana comenzaron a buscarlo, susurrantes y esperanzados, para curarse de los males que los doctores no podían explicar o curar. Conectó a las personas a su equipo BCI, monitoreando sus ondas cerebrales. Al principio solo vio patrones de sueño perturbado y ansiedad, pero una noche, durante una feroz tormenta de nieve que dejó la cabaña a obscuras, el equipo de Anik captó algo, una señal. No era humana, era una secuencia compleja de pulsos electromagnéticos con una firma armónica que desafiaba cualquier explicación conocida. Era antigua, resonante y perturbadoramente familiar. A medida que la tormenta arreciaba, las ondas cerebrales de una mujer Iñupiat con un historial de búhos blancos comenzaron a reflejar la señal entrante. No era una simple recepción, su cerebro estaba modulando activamente la señal, añadiendo sus propios patrones neuronales como un módem biológico. El terror de Anik no era por alienígenas con grandes ojos, sino por la fría e impersonal lógica de la situación. Si nuestras mentes eran de hecho receptores y transmisores, ¿qué tipo de información se estaba intercambiando y cuál era el costo para la gente de Nome? La mujer empezó a gemir, sus ojos se abrieron, fijos y vidriosos. Anik observó en la pantalla de su BCI cómo la señal se intensificaba, sincronizándose con las ondas cerebrales gamma de la mujer. Fue entonces cuando la horrible verdad se le reveló. Los búhos blancos que relataban los pacientes de la doctora Tyler no eran meros fenómenos sensoriables, eran en realidad las señales de acoplamiento neuronales emitidas por la red Anunnaki, el proceso por el cual se establecía una sincronización forzada con la actividad cerebral humana. Actuaban como comandos de calibración primarios, el ruido de fondo de una red masiva que se estaba optimizando para una conexión. Las abducciones no eran capturas, sino intervenciones programadas aplicadas directamente a nuestra conciencia. El clímax llegó cuando la mujer, aún con los ojos vidriosos, comenzó a hablar. Las palabras guturales y antiguas resonaron en la cabaña. Anik la reconoció. Eran una variante del sumerio.
era un mensaje para él, una advertencia gélida y precisa, una amenaza para que cesara su estudio sobre el fenómeno de las abducciones y los búhos blancos de Nome. Los Anunnaki habían creado la civilización sumeria y habían sembrado la semilla de su red en el genoma humano, una subestructura neural que mantenían activa. Los Turngates no eran demonios o criaturas de fábulas, eran los nombres Iñupiat para los Anunnaki. La doctora Tyler y sus pacientes no estaban locos. Estaban experimentando la cruda realidad de la red, el incesante zumbido de la transmisión. De repente, la mujer se desplomó. La señal desapareció de la pantalla. Anik se quedó solo en la cabaña. El silencio de Nome, ahora más aterrador que el sonido de la tormenta. Miró sus propias manos, sintiendo un escalofrío que le heló hasta los huesos. ¿Cuánto tiempo había sido él mismo un nodo? ¿Habían sido sus propias teorías sutilmente implantadas, parte de la misma red que ahora se revelaba ante él? La doctora Tyler había huido, pero Anik había desenterrado algo mucho peor que la abducción física: la esclavitud de la mente, un legado Anunnaki tan antiguo como la humanidad misma. El descubrimiento de Anik no terminó con la revelación de la red. Una vez que comprendió la verdadera naturaleza de los Turngates y la función de los rituales Angakok, su visión cambió drásticamente. El horror se transformó en una determinación fría. Si los chamanes ancestrales podían de manera intuitiva interrumpir la sintonización, él, con su conocimiento de la neurociencia cuántica y su tecnología de vanguardia, podría desarrollar un método para desconectar a los humanos de la red Anunnaki. Anik se dedicó a estudiar las grabaciones de los rituales chamánicos que había obtenido de Lena y otros archivos antropológicos. Analizó las frecuencias vocales de los cantos, los patrones rítmicos de los tambores y las descripciones de los estados alterados de conciencia inducidos por la meditación. Con su equipo BCI, buscó correlaciones directas entre estas prácticas y la interrupción de las anomalías neuronales que había observado. Sus objetivos eran dos. Primero, desarrollar un protocolo para identificar los marcadores de interfaz latentes o activos en cualquier individuo. Y segundo, diseñar una forma no invasiva de generar pulsos de corta frecuencia que pudieran desactivar esos marcadores, desconectando el cerebro de la red Anunnaki sin causar daño. Esto implicaría la sincronización de ondas cerebrales específicas y la emisión de campos electromagnéticos sutiles, una forma de antitransmisión cerebral. Anik comprendió que este conocimiento y su potencial aplicación lo convertían en una amenaza existencial para los Anunnaki. Su tío, con su genialidad en física cuántica y conciencia, no había sido solo un nodo avanzado. Quizás había estado demasiado cerca de comprender la naturaleza de la red, lo que lo convirtió en un objetivo prioritario para ser abducido, antes de que pudiera alertar a otros o, peor aún, desarrollar una forma de cura. La doctora Tyler, al huir y ser desacreditada, había sido convenientemente neutralizada. Ahora Anik estaba utilizando el mismo conocimiento de la mente humana que los Anunnaki habían sembrado para desmantelar su control. El silencio de Nome, antes aterrador, ahora parecía guardar el momento en que su trabajo se convirtiera en ayuda para la gente de Nome, o en la señal de su propia abducción. Él sabía que al intentar desconectar a la humanidad se había convertido en una amenaza crítica para los Anunnaki y que no tardarían en intentar eliminarlo. Y así cerramos este escalofriante capítulo de misterio y ciencia ficción.
La historia de Anik Thomas nos invita a reflexionar. ¿Y si las leyendas de los Anunnaki no son tan solo mitos? ¿Y si las inexplicables abducciones que vimos en el cuarto tipo fueran parte de un sistema mucho más complejo y antiguo? La idea de una subestructura neuronal en nuestro ADN que nos conecta a una red alienígena es fascinante y aterradora a la vez. Déjenme sus comentarios, compartan este video si les ha gustado y nos vemos en el próximo cuento. Hasta luego.